Esperaremos un poco que terminen de ingresar sus compañeros. Ya. A ver, vamos a... Y a medida que vayan ingresando, vamos a ver esto. A ver, ¿cuál era? ¿Alguien ha sacado los límites? Sabemos que esto era la media aritmética 2 menos la t-student 2.262, si no me equivoco. 2.262. Este 0,3, esta sigma error estándar de las medias muestrales es 0,35. Si alguien ha trabajado con 0,36, no hay ningún problema. ¿Cuánto les ha salido el límite inferior y cuánto les ha salido el límite superior de cada este intervalo? En el límite inferior a mí me salió 1.21 y en el otro 1.21 ya. Y el otro 2.79. 2.79, a ver. ¿Sí? ¿Alguien ha sacado lo mismo? Sí, listen, sales. 2.79. Ya. Entonces, aquí seguramente tenemos. Ya. Ahí está, lo que habíamos dicho hace rato. Hemos sacado esto, 0,35. Listo. Ahí está. La media aritmética 2. Esta t-student era 2.262 por 0,35, que es el límite inferior. Lo mismo, exactamente lo mismo, solo con signo cambiado a este otro lado, con positivo, y haciendo operaciones 1.2. Si esto lo redondeo, 1, ¿no? ¿Sí? 2.79 si los redondeamos, ¿cuánto sería? Sin decimales. 3, porque estamos hablando del número de hijos, ¿no? Entonces, el límite inferior 1 y el límite superior 3, a un 95%. ¿Cuál es la interpretación de esto? Si no va a depender del redondeo, depende de la respuesta, ¿no? Claro, correcto. Depende de qué tipo de variables está haciendo. En este caso estamos hablando del número de hijos, ¿no? Entonces, necesariamente tenemos que redondear sin decimales, pues. ¿Cuál sería la interpretación de esto? De acuerdo a la pregunta de aquí. Ahí está. Es la pregunta, ¿no? A ver, lean la pregunta. Dice, estimar con un intervalo de confianza del 95% el número de hijos que tienen en promedio todas las familias. En este caso sé que todas las familias son de 300, ¿no? Ahí está. Población de 300 familias. Entonces, ¿cuál sería su interpretación de esto? De eso. A ver. La pregunta era, estimar con un intervalo de confianza del 95% el promedio de hijos que tienen todas las familias, entre paréntesis 300 familias. Pero, ¿cómo interpretaríamos esto? Hemos hallado el límite inferior del intervalo,
Hemos hallado el límite superior, me da entre 1 y 3, pero ¿qué es esto? ¿Cómo lo interpreto? A ver, ¿alguien va a interpretar? Puedo empezar y decir, no, se estima. Siempre, ¿no? Se estima, se dice. ¿Nadie? Se estima que el número de familias de 300 está entre 1 y 3 hijos con un nivel de confianza del 95%. Ya, está bien. Hay diferentes formas de interpretar. Hay diferentes formas, ¿no? Ahí su compañera ha dicho, las 300 familias, se estima que las 300 familias en promedio tienen entre 1 y 3 hijos a un 95%, así ha dicho, ¿no? ¿Está bien? ¿Está bien? También puede decir, se estima a un 95% de confianza que todas las familias, 300 familias en promedio tienen entre 1 y 3 hijos. Hay diferentes formas de interpretar, jóvenes. Hay diferentes formas de interpretar. ¿Sí? Ahí está la interpretación. Se estima que las 300 familias en promedio tienen entre 1 y 3 hijos. Bueno, esta interpretación se fija en 2 líneas, hemos interpretado. Más directo. Entonces, lo que se tiene que en todas las interpretaciones de estos intervalos de confianza, tenemos que poner que se está estimando, ¿no es cierto? Porque se llama estimación estadística. ¿Sí? Estimación por intervalo es esto. Entonces, se tiene que hacer referencia al total, a todas las familias. Se tiene que hacer referencia al resultado que hemos sacado, que en este caso es 1 y 3, y se tiene que hacer referencia al nivel de confianza. Entonces, de cualquier forma ustedes pueden interpretar. Bueno, aquí esta interpretación está un poquito corta, ¿no es cierto? No está, y bien concisa está esto, ¿no? Se estima que las 300 familias, pues son 300 familias, en promedio tienen entre 1 y 3 hijos a un 95% de confianza, listo. ¿Sí? Hay otros que pueden interpretar de diferente forma. Hay otros que pueden interpretar de diferente forma. ¿Ya? Entonces, ahí está. Esto ya es un ejercicio bien completo, jóvenes. Si se fijan, hemos sacado la varianza, hemos sacado la media aritmética, porque en los anteriores ejercicios no les daba esto, ¿no es cierto? Ya les daba en el enunciado, como dato les daba, la media. Pero aquí estamos sacando ya desde cero, solo teniendo un grupo de datos, ¿no? Una muestra preliminar, y de esta muestra preliminar que hemos sacado, porque nos están pidiendo estimar, ¿sí? Nos están pidiendo estimar con intervalo de confianza, ¿sí? Del 95%, entonces lo único que tenemos es esto, estos datos. Y seguramente así os voy a plantear en los exámenes, en las prácticas que demos. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que sacar los estadígrafos que requerimos, ¿no es cierto? Ustedes tienen que sacar, para sacar esta media aritmética, para sacar esta varianza, estos estadígrafos, pues son estadígrafos o estadísticos también se llaman. Entonces tenemos que sacar, no tenemos eso, no está como, no les he dado como dato. Entonces tenemos que sacar, ¿no es cierto? ¿Y cómo hemos sacado? Primero, sacando la media aritmética de este conjunto de datos, porque para sacar la varianza necesito la media aritmética. Todo esto es para datos no agrupados, repetimos. Cuidado que alguien esté agarrando una foto, una fórmula de los anteriores semestres de lo que han hecho en estadística o no, me estén poniendo con n sub i ahí. Cuando se pone n sub i ahí es para datos agrupados, cuando los datos están en intervalos. En este caso no son datos agrupados, ¿no es cierto? No están en intervalos, por lo tanto, la fórmula es así. ¿Sí? XY menos la media al cuadrado, todo eso dividido entre n menos 1. Igual la fórmula de la media aritmética. ¿Sí? Porque si han hecho en estadística descriptiva,
N sub i era ponderado eso, ¿no es cierto? Sumatoria de xi por ni sobre n era la fórmula. Pero para datos agrupados, estos son datos no agrupados, por lo tanto no hay esa ni. Solo está sumatoria de xi sobre n. ¿No? Listo, hemos hallado la media aritmética, hemos hecho la sumatoria de esto, que me da 22. Lo he dividido entre los 10 porque son 10 datos y me da la media aritmética, que es 2. 22 dividido entre 10, 2.2, pero lo vas a redondear. Esto no se olviden, no se compliquen. En la práctica también cuando estén haciendo redondeen. Estoy repitiendo a cada rato esto. Esta media aritmética la van a redondear siempre. Cosa de que estos valores de aquí, cuando estemos sacando esto, estos valores no me den un número entero y no complicarnos. Se puede hacer con decimales. Yo podría haber trabajado con 2.2. Con 2.2 podríamos haber trabajado, como la división de esto. Pero aquí me iba a salir con decimales. Y íbamos a perder el tiempo haciendo con decimales, ¿no es cierto? Sí. Pero entonces, redondeen esto, esta media aritmética. Lo que no va a redondear es esta varianza ni la desviación típica. Igual, cuando vayan a hacer su práctica, tanto lo estoy repitiendo, su práctica, cuando vayan a hacer, redondeen, no hagan con decimales, esta media aritmética, para no pasar más trabajo, ¿no es cierto? Porque al final los resultados casi son exactos, son los mismos. El intervalo, estos intervalos, al final, los resultados de aquí no varía con mucho, no es significativo que estar trabajando con decimales, por decir. Sí, más trabajoso, ¿no es cierto? Ya. Entonces, hemos sacado la media aritmética, hemos sacado la varianza. Su varianza, estamos volviendo a repetir, aquí está. Todo esto siempre las fórmulas me dicen lo que tengo que hacer. Bueno, aquí al lado, recuerdan que cuando hemos hecho los anteriores ejemplos, poníamos aquí, no pusimos eso. Solo que sacamos directamente. xi menos la media al cuadrado, ahí está. Xi menos la media al cuadrado, 4 menos 2 menos 4, 4 al cuadrado, 4, 0 menos 2 al cuadrado y así sucesivamente. ¿No? Es lo que han hecho ustedes esto en estadística descriptiva los anteriores semestres. Sí, exactamente lo mismo. Sí, solo que estamos recordando esta parte. Ustedes ya se supone que esta varianza ya han hecho, ustedes han sacado. Esta desviación típica ya han sacado, ya han hecho, ya saben. ¿No? Entonces, la varianza han sacado, ahí está, 10 menos 1, 1.33, su raíz cuadrada, sé que la raíz cuadrada de la varianza me da esta desviación típica, ¿no? Raíz cuadrada, eso lo he hecho también. Entonces, la desviación típica es 1.15. Listo, ahora recién teniendo ya la desviación típica, esta S, que es 1.15. Teniendo los demás datos, ya puedo reemplazar en esta fórmula. Y además, sabiendo que es una población finita, ¿no? Cuidado que estén trabajando como población infinita, sin utilizar este factor de corrección. Pues tengo esta N mayúscula. Aquí está, pues 300 familias, ¿no? Si tiene una población de 300 familias, dice. Por lo tanto, hay, ¿no es cierto? Existe eso. Entonces, hemos sacado la varianza, aquí hemos hecho eso, en otros cálculos, ahí está. Todo este material, jóvenes, yo siempre voy a subir al Moodle, ¿no? Todo lo que estamos haciendo en clases siempre va a estar en el Moodle. Incluso la tablita de la T-Student también lo vamos a subir al Moodle. ¿Ya? La tabla de la T-Student también vamos a subir al Moodle. Entonces, 0.35, ¿sí? Me sale la desviación típica de las medias muestrales, para decir todo esto. Bueno, los que hacen directamente, está bien, no está mal. Nosotros hasta los anteriores ejercicios hacíamos paso por paso, ¿no? Primero esta parte, luego el factor de corrección. Solo para mostrarles que este factor de corrección nunca es mayor a 1. Mucho cuidado con eso. Si alguien mete todo, no hay problema. Listo, reemplazando en el intervalo y poniendo la T
en vez de la Z, otra cosa que confunden. Cuidado que me estén poniendo la Z aquí, como diga 95%, me estén poniendo 1.96. Estos ejercicios, esta T-Student se utiliza cuando el tamaño de la muestra preliminar es considerada pequeña. ¿Y cuándo es considerada pequeña? Cuando n es menor o igual a 30 elementos. La n es menor a 30. Y como que n es 10, ¿no? Porque son 10 datos. Aquí 10 datos. 10 datos son. Incluso aquí se los he puesto. Entonces ya, por eso se los he puesto aquí. N es igual a 10. Para que no se olviden que hay que utilizar la T-Student y no la Z. Esos valores que hemos estado haciendo en la anterior clase y en la primera parte y el primer Zoom. ¿Sí? Esos tres valores que les he dado, al 90, 95 y 99%, no podemos utilizar aquí. Porque las muestras son consideradas pequeñas. Cuando las muestras son consideradas pequeñas, utilizamos la T-Student y no la distribución Z. Por eso que cambia, pues aquí, las fórmulas. Esto ponemos T, ya no Z, y esto se vuelve S, la desviación típica de la muestra. En el otro hacíamos con sigma, ¿no? Desviación típica de la población, decíamos. ¿Sí? Bien. Ahí está. Esto es un ejercicio entonces bien completito, jóvenes. Bien completo, bien detallado. Aquí está. ¿Sí? Todo paso por paso y su interpretación. ¿Ya? Entonces, prácticamente esto es lo que tienen que hacer también ustedes en su trabajo. En el trabajo práctico que van a hacer de fin de semestre, ya les he dicho, yo tengo una base de datos de 120, no me equivoco, no sé cuánto es. Una base de datos 120, por lo tanto, esta población va a ser 120. ¿Sí? Pero de esos 120 datos, ustedes tienen que sacar esta muestra preliminar. ¿Sí? Ustedes se van a sacar. ¿Qué van a hacer? Después de esto lo vamos a explicar mejor en las próximas clases, ya cuando tengamos ya la base de datos. No he podido encontrar la base de datos. ¿Dónde está mi base de datos? No he podido identificar. Ya tengo, pero esa base de datos. ¿Sí? Entonces, ustedes van a sacar esta muestra. Esa tablita, ustedes van a sacar. Seguramente aquí pondrán la variable salarios, porque sobre el salario vamos a hacer salario, número de trabajador 1, 2, 3, 4, 5, y número de trabajador y el salario. Salario va a ser la variable que se está estudiando. ¿Sí? Entonces, de esos 120 ustedes se van a dar, y yo después les voy a traer, les voy a decir, van a sacar entre el 15 y el 20%, por decir. Van a sacar entre el 15 y el 20%, como muestra. Alguien agarrará de esos 120, sacará el 15%, por decir, no sé, dará unos 19 y va a ir buscando aleatoriamente esos 19. Van a tener 19 datos seguramente aquí. Ya no como aquí. Algunos sacarán con 20 datos. De esos datos, por eso es que tienen que hacer con calma esto y con tiempo además, tienen que sacar su media aritmética, su varianza, ¿no es cierto? De esos 20 datos. Ya la varianza va a ser un poquito complicado sacar, porque son datos reales, ¿no es cierto? Son salarios. Vale decir, son 5.500, 1.800, 3.400. Son cifras grandes. Y cuando vayan a sacar esto, la varianza, entonces aquí nos va a salir cifras grandes, les va a salir grandes. Y cuando estén haciendo la sumatoria de esto, a veces no les va a alcanzar ni sus dígitos que tiene la máquina. Entonces, en dos partes van a tener que hacer. Sumar una parte, anotar ese resultado y sumar la otra parte, porque van a ser números grandes. ¿Sí? Números grandes. Por eso les decía, esa media aritmética la van a redondear. Si digamos de alguien 2.500, 2.250, 2.150,
no con decimales, porque sí, ahí sí se van a complicar. De todos modos, vamos a ir a partir de la próxima clase, el tercer Zoom, vamos a hablar de sus prácticas, cómo están avanzando, cuánto han sacado, yo voy indicándoles, ¿ya? Los primeros 2 Zooms avanzamos y el último Zoom hacemos sus prácticas, ¿sí? Ustedes preguntan cuánto de avance tienen, ¿no? Y así vamos a ir sobrellevando, cosa de que al final del semestre no se carguen, ¿ya? Terminen, a medida que vayamos avanzando, hagamos proporciones, hagamos hipótesis, cosas, ya ustedes, cuando saquemos el tamaño verdadero de la muestra, entonces sus casos no se hagan pisar jóvenes, ¿sí? Vayan haciendo. Ustedes saben que al final del semestre todo el mundo, todos piden trabajos. Entonces, si ustedes se adelantan, pues con anticipación les voy a traer la base de datos para la próxima clase. Entonces ya pueden estar avanzando poco a poco. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta sobre esto, jóvenes? Sobre la práctica. Sí, la práctica va a tener una buena ponderación. Porque para el final, no vamos a llegar a hacer prácticas de 10 como está programado. No nos va a dar tiempo. Entonces, la práctica de final del semestre va a tener una buena ponderación. ¿Ya? Una buena ponderación va a tener. ¿Alguna consulta, alguna pregunta, jóvenes, para terminar la clase? ¿No hay preguntas sobre esto, lo que acabamos de hacer? ¿Sobre esto? ¿O sobre la práctica que les estoy comentando? A ver, la próxima clase yo creo que les voy a traer en qué va a consistir el trabajo, ¿sí? Los pasos que tienen que hacer. Tengo ahí anotado. Primer paso, haga esto, así. ¿Sí? Los pasos ahí están. De qué es lo que tienen que hacer. ¿Ya? Entonces, si se guían con esos pasos, entonces no va a haber ningún problema. ¿Ya? Pero entonces la próxima clase vamos a empaparnos un poquito más de esta práctica de fin de semestre. ¿No hay preguntas, jóvenes? Para terminar la clase. No le hice. Ya. Entonces nos vemos la próxima clase, jóvenes. Y vamos a continuar avanzando los primeros Zooms. Y el último Zoom hablamos de las prácticas, ¿ya? Bueno, que tengan buenas noches, jóvenes. Hasta luego, jóvenes. Hasta la próxima, hasta el próximo lunes. Chao. 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 Hasta luego.